Listo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Como parte de toda esta serie de webinars que hemos estado haciendo en conjunto de el Tecnológico de Monterrey, el Centro Cemextec, para RISE MX, la red de actores privados más importante sobre temas de resiliencia, enfocada en temas de gestión integral de riesgos de desastre y enfocada en la prevención. Pues nos da muchísimo gusto continuar con esta serie de eventos y en esta ocasión vamos a tener una charla creo que muy informativa, amena, y creo que sobre todo nos va a actualizar mucho en cómo vamos a poder seguir adelante en cuestión de temas empresariales, en cuestión de temas de negocios y demás. Y para eso tenemos con nosotros en este caso a Henry Peralta, que nos va a hablar sobre el protocolo de resiliencia para MIPYMES. Y bueno, presentando un poquito a Henry, él es gerente general de soluciones resilientes, es investigador en las áreas de vulnerabilidad, riesgo, ambiente, sociedad, coordinador de proyectos de evaluación de vulnerabilidades físicas y funcionales de poblaciones ante amenazas naturales. Ya nos estaba platicando, pero en temas de volcanes, sismos y demás, está muy interesado y especializado. Es representante de comités técnicos y científicos en el orden local, regional, nacional e internacional en temas de reducción de riesgos para el desarrollo. Gestión de proyectos en reducción de riesgos, coordinador de procesos educativos en reducción de riesgos con comunidades e instituciones, dinamizador de procesos de cooperación de reducción de riesgos y desarrollo con comunidades e instituciones. Es asesor, hace orientación y acompañamiento a instituciones y comunidades del orden local, regional, nacional e internacional en procesos de reducción de riesgos en el marco del desarrollo local sostenible. Y bueno, uno de los grandes amigos de la red RISE MX desde hace más de un par de años, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para poder comenzar con la charla, también doy la bienvenida y siempre agradeciendo a Patricia Torres, profesora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, que igual junto a ella y de la mano del Centro Cemextec hacemos esto para RISE repitiendo, ¿no? Así que, Pati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Henry, por estar con nosotros el día de hoy. La verdad, hemos tenido, esta es la 12ª sesión de webinars, hemos pasado por muchos temas, empezando siempre desde la persona, las tendencias, lo que nos ocupa, lo que nos motiva, lo que nos entusiasma. Entonces, bueno, hoy creo que es un punto como hacer un cierre, o bueno, un cierre o un momento de hacer una parada y reflexionar como muy claramente qué pasa con la resiliencia, qué pasa con las MIPYMES y cómo podemos actuar. Pero antes de darte la palabra, me gustaría que nos platicaras un poquito como tenemos muchos públicos, no solamente la gente de la red nos sigue a través de estos webinars, me gustaría que nos hicieras un poquito de referencia sobre esta analogía que tienes del colibrí y la resiliencia y el bosque en la que hablas en tu libro, para que la gente pueda conectar contigo a partir de la resiliencia y cuál es tu visión de ella para empezar a platicar sobre temas de resiliencia para MIPYMES. Bueno, muchas gracias. En primera instancia, agradecerte, Patricia, Daniel, agradecer a RISE, al Tecnológico de Monterrey, bueno, y a todos los que han hecho posible este proceso. Un saludo especial aquí a Elisa Trujillo y a Terrera y a todas las personas que hacen parte de esta gran iniciativa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo y la resiliencia del sector empresarial. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque lo que hemos intentado desde hace varios años con una colega que se llama Amparo Velázquez es siempre hemos estado, venimos de organizaciones científicas, ¿sí? Yo me formé en un observatorio sismológico en Colombia, el primer observatorio local, el primer observatorio moderno que se fundó en el año 1987, y yo entré a este observatorio en el año 1999, y ahí me conocí con Amparo Velázquez, una antropóloga, y hemos venido desarrollando siempre en nuestros diálogos y reflexiones entre un ingeniero y una antropóloga, cuando surge este concepto de la resiliencia,
el poder intentar desde algo, de algo sencillo, de algo que haga parte de la cotidianidad, explicar estos conceptos que se han puesto de moda, que son difíciles de pronunciar o que en ocasiones generan mucha resistencia en el público porque son conceptos nuevos, pero que también ofrecen oportunidades. Entonces resulta que lo hemos relacionado con el colibrí. El colibrí personalmente para mí dentro de mi vida ha sido un referente importante porque cuando yo era niño, recuerdo en las mañanas, todos los días llegaba un colibrí a mi casa a llevarse el néctar de las flores que habían en el patio de mi casa. Entonces eso me marcó mucho, me gustaba mucho ver el colibrí, llegaba muy temprano todas las mañanas, llegaba el colibrí, sacaba el néctar y se iba y así hacía todos los días, hasta cuando ya llegué a una etapa adulta y andando, caminando con Amparo Velázquez en un parque, íbamos conjuntamente reflexionando sobre cómo explicarle a la persona de común qué es la resiliencia en palabras sencillas. Entonces, mientras íbamos conversando, ella iba con su perro, ella iba con su perro y recuerdo que inmediatamente cayó a nuestros pies un colibrí, ¿sí? Cuando nosotros intentamos socorrer el colibrí, que dando un golpe muy fuerte, sucedió algo inesperado, el colibrí levanta vuelo y desaparece. Y en ese preciso momento en que el colibrí levanta vuelo, nos miramos a Amparo y yo dijimos, aquí está la respuesta a lo que estábamos buscando. Esa respuesta realmente a lo que es la resiliencia y nos lo mostró en ese acto simbólico que para mí fue revelador. Entendimos que la resiliencia con este acto del colibrí, la esencia de la resiliencia es la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo. O sea, el colibrí resistió el golpe y volvió a tomar vuelo. Entonces nosotros en nuestro libro de resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, lo quisimos colocar como parte del prólogo para explicarle a la gente en palabras sencillas, a partir de esa analogía del colibrí, que la resiliencia es eso, es la capacidad que tenemos para resistir y volver a tomar vuelo, que es un poco lo que nos está pasando hoy. Hoy estamos tratando de resistir esta crisis y estamos intentando levantarnos para seguir adelante. Entonces, esa analogía es muy bonita porque lleva un concepto que es bastante técnico, que tiene toda una historia, que tiene todo un debate, una discusión, que además se ha puesto hoy en boca de todo el mundo, de organizaciones nacionales, internacionales, gobiernos, que lo escuchamos en auditorios, que lo escuchamos por webinars, es la posibilidad de entender la resiliencia desde algo cotidiano. Y si lo entendemos de esa manera, vamos a entender la resiliencia individual, la resiliencia social, económica, política, empresarial. ¿Sí? Entonces, esta analogía aplica para todo. En síntesis, la resiliencia es la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo. Y por eso el colibrí es una gran analogía que nosotros usamos precisamente para que de ese concepto tan sencillo que estamos planteando entendamos lo que realmente es la resiliencia. Ok, Henry, muchas gracias. Ya entrando en temas de MIPYME, o sea, sabemos que la economía mundial, bueno, la mexicana, ya enfocándonos en Arraíz México, pues tiene muchas aristas y hay muchos actores alrededor de esto. ¿Por qué hacer un protocolo para la MIPYME? ¿Cómo surge la idea de hacer un protocolo? ¿Cómo vincularse con Arraíz para hacer un protocolo? Y enfocado en particular para las empresas MIPYMES, ¿no? Sí, bueno, esta idea tan importante surge precisamente en el marco de Arraíz con Elisa Trujillo y también por la preocupación que tiene Arraíz y luego de haber hecho una evaluación de que más del 95% de las empresas, no solamente en México, sino en muchos países, en la economía global, digamos, son las responsables del tema económico de los territorios. O sea, el 95% son MIPYMES y son pymes. Entonces, en ese sentido, sabemos que las grandes empresas pues tienen formas tienen sus mecanismos de gestión del riesgo al interior que pueden que tienen planes de continuidad de negocio y que rápidamente con toda esta estructura pueden dar respuesta a esto que está pasando. Pero las pequeñas y medianas empresas no, porque normalmente estas pequeñas y medianas empresas viven en la cotidianidad, viven al día a día, ¿sí?
y es muy difícil que piensen en tener planes de continuidad del negocio, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, y viendo la necesidad de poder enviar un mensaje positivo y propositivo desde la resiliencia, decidimos con Elisa Trujillo y con apoyo de Pacto Global, con apoyo de Citibanamex, con apoyo de los colaboradores y que les interesó el tema como el BID y otras organizaciones, decidimos entonces impulsar una idea de elaborar un protocolo que fuera más allá de un protocolo de bioseguridad, ¿sí? Y de distanciamiento social, que como bien cierto es el elemento fundamental y es importante para proteger la vida y la salud de elemento más fundamental que son los trabajadores y las personas. Consideramos que si bien es cierto eso es fundamental, digamos ya hay protocolos de bioseguridad en muchos sectores, ¿sí? Y era necesario entonces avanzar en la construcción de un protocolo que integrara ese tema de la bioseguridad como un elemento importante, pero que también nos permitiera ver otras oportunidades que trae esta crisis, que es en cómo gestionamos el riesgo actual de manera reactiva a través de los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social, y digamos, y todos los protocolos que están definidos, pero también entonces cómo corregir los errores del pasado, pero además entonces cómo proyectar al futuro. Entonces, esta idea nace precisamente en el seno de Arise como una oportunidad y como una propuesta para que aquellas pequeñas y medianas empresas y más las más pequeñas puedan integrar el concepto de la resiliencia y el fortalecimiento de las capacidades como una oportunidad de negocio, como una oportunidad para reinventarse en crisis, ¿sí? Y como una oportunidad también para proyectar y, ¿por qué no?, cambiar su modelo de negocio. Entonces, esto fue interesante porque nos permitió lograr establecer 10 aspectos esenciales o claves que consideramos son fundamentales para construir esa resiliencia que necesitamos. Antes de entrar a esos 10 puntos clave, tratemos de desmitificar un poquito la idea de ir al pasado doloroso y reconstruir y aprender de ese pasado doloroso para ver el futuro, ¿no? Antes de empezar la charla platicábamos Sí. que como empresas y quizá también como personas no nos gusta platicar o revivir las cosas que nos duelen, ¿no? O que representan algo difícil en nuestras vidas o en nuestras etapas como empresa. Entonces, le damos la vuelta, ¿no? Entonces, casi cuando hablamos de riesgo, no, de esas cosas no hablemos, no lo comentes, no, casi toco madera, no quiero tocar esos puntos, no me eches la sal, no quiero tocar esas cosas. Ajá. Pero ¿cómo aprender a ver las cosas que son negativas en un momento, que se convierten en una oportunidad y aprender a gestionar el riesgo? Me quedo con esta palabra, así, con esta frase más bien completa. ¿Cómo aprender a gestionar el riesgo para tener una oportunidad? Mira, eso es muy importante porque yo pienso que antes de gestionar el riesgo en cualquier ámbito, en este caso el del nivel empresarial o a nivel humano, a nivel organizacional o a nivel de la sociedad en su conjunto, normalmente tenemos que ser conscientes de que en los seres humanos y en las organizaciones siempre existe una percepción del riesgo. Y yo quiero retomar una frase de una persona, digamos, muy influyente y que aportó mucho a entender y comprender lo que significa el riesgo, que se llamaba Ulrich Beck. Hace unos 2 años, infortunadamente, falleció, pero dejó un legado interesante sobre lo que es el riesgo. Y entonces yo siempre, para hablar de esto y también motivar a las empresas y a las organizaciones y a las personas a que miremos el riesgo no como algo negativo, sino como una oportunidad. Ulrich Beck decía, el riesgo puede considerarse de 3 maneras distintas. Con negación, ¿sí? Aquí no pasa nada, ¿sí? Eso le pasa por allá a la gente de la China o a otros, ¿sí? Con negación, que es normalmente lo que todos hacemos, estamos negando, ¿sí? Aquí no está pasando nada, eso del COVID, eso es mentira, sí, eso es un invento. Entonces, normalmente, como seres humanos, negamos. Siempre estamos en una actitud de negación. Segunda actitud que decía Ulrich Beck, ¿sí? De cómo se considera el riesgo desde la percepción. Con indiferencia. Eso no es problema mío, eso es problema del gobierno, eso es problema
otro, yo no tengo nada que ver, eso es problema de mi vecino, eso es problema de la otra empresa, entonces normalmente también no nos interesa asumir nuestra responsabilidad. Pero hay una tercera forma de ver el riesgo, como decía Risbeck, el cambio. Y el cambio está amarrado e integrado a la resiliencia, ¿sí? Entonces, tenemos yo diría que tenemos actualmente tres formas de comportarnos. O seguimos negando que el riesgo existe, ¿sí? O seguimos diciendo que no nos interesa, o cambiamos. Entonces, la propuesta que nosotros estamos ofreciendo acá con la resiliencia es una mirada de cambio. Y una mirada de cambio implica estar dispuestos a romper paradigmas, a salirnos de nuestros esquemas mentales, ser flexibles, ¿sí? Y poder tener esa capacidad humildemente de reaprender de las cosas, de las experiencias pasadas, y no temerle digamos, a poder encontrar dónde están nuestras falencias y nuestras fallas. Alguna vez algún mandatario en una población, en un país, cada vez que íbamos a hablar nosotros del tema del riesgo de desastre, nos decía, dígale a esos señores que no hablen de desastre porque eso me causa mal agüero, me causa mala suerte. Entonces nunca nos atendió, éramos científicos intentando dar respuesta a unas problemáticas relacionadas con el riesgo existente, con la vulnerabilidad de las poblaciones, pero, por una cuestión que normalmente los seres humanos tenemos, es una cuestión personal de percepción de lo que para él significa el riesgo, nunca nos atendió. Y fue tan de buenas este señor que nunca pasó nada grave en su mandato, pero infortunadamente el mandato siguiente ocurrió un terremoto y afectó de manera significativa a la población y al territorio, y al gobernante siguiente le tocó asumir lo que los otros gobernantes no habían asumido. Entonces, es un tema también importante aquí de percepción. Aquí lo que estamos diciendo, invitando es, dejemos de negar el riesgo, ¿sí? Dejemos digamos, de ser indiferentes y hagamos algo, porque por acción o por omisión, todos nosotros, ninguno de los que estamos aquí viendo esta transmisión nos salvamos. Todos tenemos responsabilidad del riesgo construido, del riesgo que no reducimos, ¿sí? Y del riesgo que se genera, que se convierte en desastre. O sea, acá hay responsabilidad de todos. Ok, hablando, fíjate que ya en temas de responsabilidad, algo que, bueno, ha sido un esfuerzo sin duda de las empresas, de las organizaciones, es trabajar con los ISOs, ¿no? De hecho, Sí. hay una mención en Facebook de Luis Antonio sobre orientarse a las ISOs, ¿no? Nos hace referencia a la 22.316, ¿no? Uh-huh. Pero algo que también nosotros, bueno, nosotros somos profesores y siempre vimos que las ISOs, claro que aportan, claro que crean una conciencia, sobre todo creo que a nivel directivo, pero ¿cómo atacar la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Porque tú puedes tener una ISO y a la hora de un desastre no sé si tus empleados o tu gente sepa qué hacer. Uh-huh. Entonces creo que estos esfuerzos como el protocolo abonan a que la gente del cotidiano, la gente que lo vive, los procesos, que está en el día a día, sepa qué hacer en el caso de una situación compleja, ¿no? Entonces, si quieres, partiendo un poquito de esta reflexión, ¿cómo conectarías el protocolo, las ISOs y estos 10 puntos de los que habla el protocolo para MIPYMES? Bueno, sí, todos somos conscientes de que diversas organizaciones a nivel internacional han intentado normatizar el riesgo, han hecho protocolos para la gestión del riesgo, para la gestión de la continuidad del negocio, para la gestión de emergencias. Ahora ha surgido la norma ISO 21316, que tiene que ver con la resiliencia corporativa, organizacional. Acaba de salir otra, no tengo el dato aquí exacto, pero es una norma que tiene de la 37.000, que tiene que ver con normas ISO para hacer ciudades resilientes, para hablar de ciudades inteligentes. Eso acaba de salir hace poco. Entonces, digamos, esos esfuerzos que hacen estas organizaciones por tratar de llevar a estandarizar unos indicadores que me permitan a mí medir, observar, son elementos que considero yo muy importantes y que son valiosos a la hora digamos, de intentar. Las normas ISO es una lectura de la resiliencia, no es el todo, ¿sí? No es la panacea. Pienso que es necesario entender la resiliencia. La resiliencia
se puede abordar y se puede gestionar desde diferentes ámbitos, ¿sí? Si nosotros definimos la resiliencia, como bien lo plantea Naciones Unidas, para irlo conectando con el protocolo, la resiliencia de Naciones Unidas dice que es la capacidad de una organización, un sistema, un ecosistema, una comunidad para absorber, adaptarse, resistir, prepararse, recuperarse y transformarse en el momento que ocurre un determinado evento. Y esto se logra a través de la gestión del riesgo. Es decir, que este concepto, mirado con la lupa o con los lentes de la gestión del riesgo, la protección civil, ya tiene, digamos, una herramienta. Y una herramienta de esas es la gestión del riesgo. Entonces, Naciones Unidas nos dice, mire, esa resiliencia que yo defino como capacidad para resistir, para absorber, para adaptarme, para prepararme, es algo que se puede construir a través de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo tiene múltiples miradas, así como la trabaja o lo plantea un amigo, un gran amigo mexicano, Guillermo Moreno, que habla del cubo de Rubik. Y que cuando habla del cubo de Rubik nos está mostrando que el cubo de Rubik tiene muchas caras. Y la gestión del riesgo tiene muchas caras. Y una de las formas de responder la gestión del riesgo para tratar de intentar llevarlo de manera organizada para poder seguir, digamos, una orientación, una hoja de ruta, pues es la norma ISO, una. Pero por allá aparece otra que puede ser la legislación misma del Estado mexicano, por ejemplo. Otra puede ser otra normatividad aplicada, por ejemplo, a nivel ya de las industrias químicas, de la industria azucarera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer con este protocolo es que todos los elementos que ya existen, que ha construido la norma ISO, que ha construido la gestión del riesgo a nivel global, el marco de Sendai, que es donde se engloba este protocolo, los acuerdos de desarrollo sostenible, los acuerdos del cambio climático, la nueva agenda urbana, o sea, todos esos acuerdos nacionales e internacionales que le aportan, nos han permitido construir un protocolo que tiene una lectura integral y sistémica y que no solamente se sesga a un estándar o a una legislación, no. Aquí hemos intentado poner a conversar, porque hay puntos en común, pero también hay puntos de diferencia. Entonces, encontrando esos puntos en común, hemos intentado desde una visión sistémica e integral, desde el enfoque que Naciones Unidas nos plantea de lo que es la resiliencia, y enmarcado en el mandato mundial, que es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, donde todos estamos involucrados, donde las normas ISO también se involucran como un componente importante que aportan, y como todos nosotros estamos aportando, hemos intentado diseñar un enfoque, una manera de ver la resiliencia empresarial y específicamente orientada a las pymes, que no solamente es en el cumplimiento normalmente de la gestión reactiva, de cómo yo reacciono frente a lo que me está pasando, sino que también está enfocada a una gestión correctiva de los errores del pasado, reducir el riesgo existente, ¿cierto? Para que no vuelva a pasar, pero también cómo lo planteamos desde la gestión prospectiva es cómo evitamos que generen nuevos riesgos. Y desde esa visión universal de Naciones Unidas, ¿sí? Nos permite entonces sumar los esfuerzos que las normas ISO, las leyes nacionales, las leyes internacionales, todas de alguna forma aportan a esto. Entonces, intentamos en este protocolo de entrada, y el protocolo tiene dos partes. Una primera parte es la que nos plantea el enfoque, cómo nos estamos mirando. Es como cuando nos dicen, mire señor, usted está viendo mal o usted está viendo de esta manera, yo les doy unos lentes para que vea la resiliencia empresarial con un enfoque mucho más integral. Páseme esos lentes viejos, yo le voy a dar unos lentes nuevos para que los coloque y además se los voy a dar bifocales, para que vea de lejos y de cerca, para que su mirada no sea sesgada a un tema o un estándar, sino que tenga una mirada integral, que es lo que nos falta a nosotros. Porque cuando nosotros nos sesgamos a una mirada, simplemente pues nos estamos obviando que de pronto en las otras formas de mirar también hay oportunidades que nos permiten a nosotros tratar de construir un enfoque integral. Entonces, de entrada este protocolo tiene un enfoque integral, tiene un enfoque de resiliencia, ¿sí? Que se construye a través de la gestión del riesgo. O sea, uno podría decir que el camino de la gestión del riesgo y el horizonte de la resiliencia. Y si logramos que las empresas sean resilientes, pues vamos a lograr el cumplimiento de lo que todos estamos ahora trabajando, que es el cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un clima cambiante.
¿sí? Es la única forma, es el paso a través de la gestión del riesgo, ya sea que se la haga usted por la ISO, ya sea que usted la haga por la norma nacional, por donde sea, no importa. El camino es el mismo, la gestión del riesgo, ¿sí? Y el horizonte es la resiliencia. Y la resiliencia no solamente desde el punto de vista de lavarnos las manos y hacer el distanciamiento social, no, este protocolo no es eso. El protocolo es, además de lavarse las manos, además de cumplir con los requerimientos que define el gobierno, este protocolo piensa es en cuáles son las funciones principales que su negocio que puede haberse afectado. Las ventas, nadie está pensando en las ventas, nadie está pensando en la operación, o muy poco estamos pensando en la gestión o cómo administro el negocio, ¿sí? Entonces, todo esto nos está entonces finalmente orientando a tener una mirada integral de resiliencia enfocado en el corazón del negocio, en lo que les interesa a las organizaciones y a las empresas, que es cómo garantizar su liquidez, cómo mantenerse funcionando, cómo pagarle a los trabajadores, cómo respetar los derechos humanos, cómo aprovechar esta oportunidad para generarme, digamos, aprovecharla para que su huella ecológica sea menor, cómo aprovechar para articularse con sus stakeholders, con sus clientes, cómo hacer uso de la tecnología. Entonces, nos salimos un poco de esa, digamos, de los estándares, ¿sí? Porque a veces los estándares digamos que nos encuadran mucho, y lo que estamos tratando de decir es que este protocolo es un protocolo sistémico, un protocolo que ha sido armado con diferentes miradas, con diferentes propuestas, yo diría, de buenas experiencias que han funcionado en otras partes y que se colocan aquí sobre la mesa para trabajar estos 10 aspectos en los cuales está conformado el protocolo, que se pueden trabajar de manera conjunta, que se pueden trabajar de manera parcial, y que finalmente el protocolo tiene un espíritu, ¿sí? El protocolo no te da la solución digamos, de problemas que son, digamos, estructurales de las empresas. Te da una hoja de ruta, te da una forma de mirar, te dice qué mirar, ¿sí? Te dice cómo mirar, con quién tienes que aliarte, con quién tienes que reunirte, ¿sí? Para que precisamente desde nuestras capacidades podamos resolver estos temas. Entonces el protocolo toma todos estos elementos, esta riqueza y todo este trabajo que ha desarrollado en las diferentes organizaciones de México, estatales, empresas privadas, y tratamos de proponer, digamos, hacemos una propuesta innovadora, y que muy probablemente a futuro tendría que completarse porque no es una cosa, digamos, final, ¿sí? Este aprendizaje nos puede llevar, y la aplicación del protocolo nos puede llevar ¿por qué no?, a redefinir cosas, o también a complementar cosas que de pronto faltan, ¿sí? Esta es una propuesta que se está impulsando precisamente para que el sector privado, y específicamente la pequeña y mediana empresa, tenga la oportunidad de mirar cómo ha funcionado la respuesta a esta crisis, pero también cómo corregir los errores del pasado, mirando su modelo de negocio, mirando cómo está su liquidez, mirando cómo están sus trabajadores desde todo punto de vista, de cómo están los derechos humanos, de cómo está el tema de la huella ecológica, etcétera, etcétera. Henry, a mí me gustaría Sí. continuar la conversación hacia esto que acabas de mencionar y linkeándolo con el protocolo que bien has hablado de él. En el protocolo se marcan las fases, ¿no? De toda crisis Sí. y demás. Bueno, te voy a hacer muchas preguntas de jalón, Sí, dale, o de dale. paso, pero bueno, una, ¿consideras que estamos en una etapa de adaptación? Porque normalmente, como bien explican en el protocolo, pues es en la etapa de adaptación donde las empresas pueden o tienen más riesgo para dejar de existir, o sea, para quebrar, para ya no estar funcionando. Dos, si pasamos esta parte de adaptación, es decir, a diferencia de un fenómeno natural que puede impactar mucho, por ejemplo, un terremoto, un huracán, pues son puntuales y a la semana Sí. ya pasó, ya te estás preocupando de otra cosa, entonces la recuperación puede ser más ágil. En este caso, ¿cómo decirle a las empresas? Y lo relaciono mucho también con el comentario de Luis Antonio en Facebook, que dice, muy bien, Henry, entonces las empresas deberían invertir mucho en inteligencia interpretativa y el desafío de un sujeto que se comporte diferente. O sea, ¿cómo explicar o cómo darle a las empresas las herramientas? Pues para que yo creo que ahorita las empresas estamos o están pensando pues en cómo salir de este bache, ¿no? Y luego, bueno, ¿cómo me recupero?
Entonces, ¿cómo pedirles a una empresa que hoy está peleando por subsistir, por salir adelante, por tener un poquito más de liquidez, el pensar en qué pudieron haber hecho antes para que esto no pasara tan grave? O sea, ¿cómo poner en una persona moral que está, digamos, en un proceso de recuperación, la mente en un horizonte mucho más largo? Sí, muy buena pregunta, porque esto tiene que ver un poco también con digamos, con las capacidades individuales que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos para enfrentar las crisis. Y ahí empieza con el tema de cuál ha sido nuestra resiliencia personal, como alguna vez ustedes trataban en este espacio. Y tiene que ver también con el espíritu emprendedor que cada uno de los dueños de las empresas tiene, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento fundamental, ¿sí? Hay un elemento fundamental de cuál es la capacidad de ese ser humano que orienta, ya sea la pequeña o la más grande empresa, el proceso de enfrentar la crisis, ¿sí? Y también esa capacidad que podemos nosotros tener para salir adelante. Y eso también tiene que ver con algo más interno de los seres humanos, ¿sí? Decirte, frente al primer elemento que tú hablas sobre la comparación entre lo que puede pasar en la ocurrencia de un sismo, un terremoto, una inundación, donde son eventos que uno sabe cuándo empieza y cuándo terminan, ¿sí? Este evento, le digo a todos al sector empresarial, este evento, a diferencia de todos los que han ocurrido históricamente, no es un desastre en progreso, ¿sí? Y nos estamos recuperando y estamos todavía intentando, unos están empezando a recuperar, otros todavía están en la respuesta, otros están absorbiendo el golpe, otros de entrada se cayeron inmediatamente, fueron al vacío, ¿sí? Entonces, la diferencia de esto a los otros desastres que han ocurrido es que mientras los otros desastres sabemos cuándo inician y cuándo terminan, o uno le puede dar desde el punto de vista temporal, este no, porque depende, es una pandemia, depende de una vacuna, depende de una serie de los contagios, depende de una serie de variables que se están presentando a nivel, digamos, de los territorios. Entonces, tenemos que aprender estamos respondiendo a un desastre que todavía no ha terminado porque lo estamos viviendo todos los días, ¿sí? Y todos los días las noticias son diferentes, que aumentó, que disminuyó, y entonces tenemos una incertidumbre tan grande que la planificación tiene que ser así. Y en ese sentido nosotros como seres humanos tenemos que primero ser conscientes de que eso es así y que tenemos que enfrentarnos a esos altibajos de cómo se está comportando el fenómeno. Ahora bien, y lo planteamos en el protocolo, las empresas hemos descubierto que pueden tener 5 tipos de comportamiento, ¿sí? Y que en ese comportamiento, en cómo se han comportado en la crisis, es interesante que cada empresa cuando lea el protocolo identifique en qué momento está. Hemos definido que la gestión del riesgo, que es la que conduce a la construcción de resiliencia, tiene digamos, tres fases claves. Una es la gestión correctiva, la gestión reactiva, y esa gestión reactiva está conformada por 2 etapas. La absorción es cuando ocurre el evento y entonces nosotros estamos absorbiendo la carga, la crisis, ¿cierto? Estamos absorbiendo, ¿sí? Y la respuesta, ¿sí? Esa primera etapa, o esa primera fase que tiene que ver con la gestión reactiva estamos absorbiendo el golpe con lo que tenemos, con lo que construimos en el pasado, pero además nos estamos preparando para responder. ¿Cómo voy a responder, cierto? La siguiente fase, si nosotros somos capaces, si las empresas primero se ubican en qué momento están, estamos absorbiendo todavía la crisis con lo que teníamos, estamos ya respondiendo, o sea, nos estamos defendiendo con lo que teníamos como lo hace el boxeador. En el box hay 2 tipos digamos, de golpe. Cuando le dicen a usted le encajó el golpe, es porque se lo pegó muy bien y lo mandó a la lona. Ahí no tuviste la oportunidad ni de absorber el golpe, ni tener una mínima recuperación para lanzar la respuesta, ¿sí? Pero hoy estamos diciendo que las empresas en esa gestión reactiva, ¿sí? Unas están absorbiendo, otras están respondiendo. Si logramos pasar esa fase, pasamos a la gestión correctiva, ¿sí? O sea, no nos tiraron a la lona como boxeadores. Entonces eso nos permite entonces empezar a adaptarnos, pero no ponernos a llorar, porque la adaptación, mire, la adaptación tiene 2 formas de hacerse. Uno se adapta negativamente o se adapta positivamente. Si yo me adapto negativamente, entonces me pongo a llorar y no hago nada.
Y eso tiene que ver con una actitud personal. Ahí nada tiene que ver la empresa ni el gobierno, no. Es una actitud de la gente, de las personas, del espíritu que tú tengas como emprendedor. Y hay otra forma que es la adaptación positiva. Ah, listo, me dieron un golpe, me voy a levantar, voy a seguir adelante, voy a hacer lo que sea necesario, ¿sí? Porque si no lo hago, lo que va a pasar es que esa absorción al final o esa adaptación voy a terminar desapareciendo si no hago nada. Si logro adaptarme y soy consciente de que he recibido un golpe y que estoy intentando con lo poco que tengo recuperarme, pero también buscando alternativas, y en esa alternativa cabe, ¿por qué no reformular mi modelo de negocio? Porque resulta que este mundo es otro escenario, ya es otro mundo, y quién dice que no es posible que yo cambie mi modelo de negocio, de pronto se me ayuda a potenciar. Si yo logro pasar ese punto crítico que es la adaptación, ¿sí? Yo puedo lograr levantarme hacia una transformación, que sería la fase de la gestión prospectiva. O sea, ¿cómo me transformo conscientemente de que he sido golpeado por una crisis, pero conscientemente de que me he adaptado positivamente y que tengo falencias y que tengo capacidades? ¿Y cómo yo asumo el cambio? Eso lo plantea el protocolo, ¿sí? ¿Cómo asumes el cambio hacia la transformación para poder llegar a algo mayor que la recuperación? Y no cualquier recuperación. La recuperación es un ejercicio consciente de que o cambio mi modelo de negocio que tenía porque ya no funciona en este mundo, o lo refuerzo con lo que, digamos, venía desarrollando. Entonces, el comportamiento de la empresa, como lo decimos en el protocolo, puede ser, la empresa puede ser un comportamiento en B, o sea, tú vienes, recibes el golpe acá, caes, te adaptas rápidamente. Hay empresas que se adaptan rápido porque históricamente ahorraron, históricamente fueron juiciosos, tienen créditos abiertos y tal, inmediatamente se levantan. Sí, ese es el comportamiento en B. Pero hay otros que tienen un comportamiento en U. Empiezan a caer, se adaptan, absorben, responden y empiezan a adaptarse, pero esa adaptación no es rápida, sino que es una adaptación lenta. Pero en la medida en que se van adaptando lentamente, lo que pueden hacer también es levantarse. Pero también hay una adaptación, hay un comportamiento en W, que es como lo que está pasando hoy. La empresa se recupera, se recupera un poco, pero no logra la recuperación final porque no piensa, o sea, no se piensa a futuro y vuelve a caer, pero esta vuelve otra vez a tomar la experiencia y se vuelve a levantar. Comportamiento en W. Pero hay otras que tienen un comportamiento en L, ¿sí? Absorben, ¿sí? Responden, se adaptan, pero no tuvieron la fuerza necesaria para levantarse y entonces finalmente terminan desapareciendo. Y las que tienen comportamiento en I, que han sido muchas, ¿sí? Que no tuvieron la capacidad ni de absorber ni responder y se fueron de una vez y desaparecieron. Entonces, hay 5 formas que una empresa puede como orientar su proceso. Y es importante que defina en qué momento está. O sea, lo primero, para aplicar este protocolo, lo primero que debe preguntarse la empresa es, ¿en qué etapa del manejo de la crisis estoy? ¿Estoy absorbiendo la crisis? ¿Estoy respondiendo a la crisis? ¿Me estoy adaptando a la crisis? ¿Me estoy transformando? ¿O ya me estoy recuperando? Son 5 etapas. Si yo soy capaz de entender en qué fase estoy, va a ser muy fácil usar el protocolo porque el protocolo está en función de esas etapas y esas fases. ¿Qué hacer entonces en la fase 1, que es la fase de absorción y respuesta? ¿Qué hacer en la fase 2, que es la fase de adaptación? ¿Qué hacer en la fase 3, que es la fase de transformación y recuperación? Y lo interesante de esto es que este protocolo o esas fases están en función de 10 aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental que está el protocolo es la organización. La organización para enfrentar la crisis, la organización para adaptarme a la crisis, la organización para transformarme a la crisis. Son 3 momentos, por eso hay que definir en qué momento arranca la empresa, ¿cierto? Muy bien. El segundo aspecto, que son de 10, es el conocimiento del riesgo. Es necesario hoy, con esta experiencia, que muchos no esperábamos que ocurriera, invertir en conocimiento del riesgo. Entonces, el protocolo que te dice es qué hacer desde el punto de vista del conocimiento cuando estás en la fase de la absorción y la respuesta. ¿Qué hacer cuando estás en la fase de la adaptación y qué hacer en conocimiento en la fase de transformación y recuperación? Y eso implica conocer los escenarios de riesgo pasados, pero también construir los escenarios de riesgo futuros, que es lo que normalmente no hacemos.
Porque como normalmente negamos el riesgo o decimos que el riesgo lo tiene que manejar otro y no está incorporado dentro de nuestro ADN, no está incorporado entre la planificación misma de la empresa. O sea, lo que tenemos que lograr es con esto, el conocimiento del riesgo pandémico y de otros eventos que puedan ocurrir se deben convertir en el eje fundamental de la toma de decisiones para que las decisiones realmente y las inversiones que yo vaya a hacer me permitan decir, vea, sinceramente, con este tema de pandemia, este negocio ya no sirve. Tengo que hacer otro o tengo que reconvertirme de esta manera. Pero si no tenemos conocimiento, difícilmente pues vamos a estar tratando de haciendo ensayo y error y muy probablemente no vamos a surgir bien. El tercer aspecto es que cuando ya nos hemos organizado, hemos conocido, el tercer aspecto del protocolo específicamente tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Por eso este protocolo es diferente a muchos protocolos que ya existen, porque nos está diciendo, es que lo importante también de la empresa es cómo me va a garantizar la sostenibilidad financiera, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la sostenibilidad financiera en términos de las ventas. Entonces, hay acciones para cómo trabajar el tema de las ventas en cada una de las tres fases. Acciones para la operación, para su cadena de suministro, para su gestión hacia el exterior, con sus stakeholders, con la responsabilidad social empresarial, con los acuerdos comerciales que tiene con otros. Y también su administración hacia adentro, derechos humanos, derechos laborales, ¿sí? El cuarto aspecto, que es un elemento importante, el cuarto aspecto tiene que ver entonces con aquellos elementos relacionados con lo que nos está permitiendo hoy esta pandemia, o lo que nos puede permitir, que yo digo que es el tema del desarrollo y la innovación. Si a nosotros esta pandemia no nos transforma como negocios, pienso que vamos a aprovechar la oportunidad. Y este punto que es importante, el número 4, está intentando involucrar acciones en cada una de las tres fases, ¿sí? Que me permiten entonces cómo aprovechar esto para mejorar, digamos, mis canales de ventas, cómo mejorar mi tecnología, cómo garantizar la ciberseguridad de mi negocio, porque ahora voy a utilizar medios digitales, cómo innovar desde otro punto de vista, si tengo que revisar realmente mi modelo de negocio a través de, no sé, a través de un modelo Canva o cualquier elemento que me permita observarlo. El quinto punto de este protocolo tiene el tema de la sostenibilidad ambiental. O sea, estamos pensando en la resiliencia, no solamente la resiliencia de cómo yo me repongo ahora en crisis, sino cómo yo corrijo los errores del pasado que hacen que mi empresa esté hoy mal, ¿sí? Que pueden ser cuestiones asociadas digamos, que vaya a mi propio resorte o cuestiones asociadas al entorno empresarial o al entorno gubernamental, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes. Entonces, el tema ambiental se convierte aquí en algo muy importante, la sostenibilidad ambiental, cómo aprovecho esta oportunidad para mejorar disminuir consumo de energía, porque resulta que eso me va a garantizar de tener mayores recursos para, en vez de estar pagando energía y agua, lo pudiera estar involucrando en mejorar mis ventas. Cómo dejar de contaminar, cómo aprovechar el tema de la sostenibilidad ambiental para conectarme con diversos aspectos de las ODS, con el tema de cambio climático, cómo vemos la oportunidad acá. El sexto punto de este protocolo tiene que ver con la protección de los stakeholders, o sea, de esos grupos de interés que están alrededor, que nadie piensa en ellos. ¿Cómo colaboramos solidariamente con los grupos vulnerables, con nuestros clientes que están, digamos que de alguna forma también se están afectando por esto? ¿Cómo nos articulamos con el gobierno? ¿Cómo nos articulamos con otras empresas para decirle, mire, yo soy de su sector, ambas estamos en crisis, ¿por qué no nos unimos a construir una propuesta para salir conjuntamente del problema? El séptimo punto tiene que ver con el relacionamiento social institucional, y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Que ahí la responsabilidad social empresarial, pues, de alguna forma permite mejorar esas relaciones, porque entre, digamos, el cliente, el proveedor, el de la cadena de suministro, con el entorno, porque normalmente las empresas nos vemos ajenas al entorno. Solamente vemos el entorno cuando ocurre algo en el entorno que nos afecta. Mientras tanto no lo vemos. Entonces este protocolo nos permite en esas tres fases poder mirar, ¿sí? Poder mirar qué hacer en la fase 1, absorción, respuesta, qué hacer en la fase 2, adaptación, cómo nos adaptamos, y qué hacer en la fase 3,
que tiene que ver con la recuperación y la transformación. El octavo punto tiene que ver con algo muy importante que normalmente se nos olvida, porque no tenemos esa mirada sistémica y siempre nos estamos mirando a nosotros el ombligo. ¿Sí? Normalmente nosotros estamos mirando nuestro ombligo y no miramos nada más. Pero resulta que para mirar la gestión del riesgo y construir resiliencia tenemos que mirar el resto del cuerpo. Tenemos que ver la cabeza, tenemos que ver las extremidades, porque de alguna forma eso hace parte de un solo cuerpo. Y en ese sentido, la cadena de suministro se convierte en un elemento fundamental, porque si logramos encontrar dónde están las debilidades o las fortalezas de nuestra cadena de suministro, muy probablemente vamos a poder garantizar que el sistema de suministro se recupere rápidamente, o por qué no proyectar una nueva cadena, o por qué no establecer nuevos mercados, porque resulta que esto ya no funciona, porque el mundo ya cambió, etc. El noveno punto tiene que ver específicamente con aquello que normalmente hacemos, ¿sí? Pero este está más enfocado específicamente al tema de las pandemias, que es la preparación y la ejecución de la respuesta. Aquí hay muchos elementos de lo que ya, digamos, otras organizaciones han hecho, que el tema de la bioseguridad, el distanciamiento social, aquí hablamos de que también hay que hacer las simulaciones, los simulacros, y todo esto hay que basarlo en el conocimiento, ¿sí? La planificación de la respuesta a esta pandemia y a futuras debe ser involucrada. Y ahora bien, también esto hace un llamado de atención a que, además de que estemos tratando de planificar nuestra empresa o recuperarnos o proyectarnos a futuro como una empresa resiliente, pensemos también en la multiamenaza. ¿Qué pasa si en este momento ocurre un terremoto, un huracán, ¿sí? Un tsunami en una zona donde hay mayor contagio? Entonces, la empresa también tiene que empezar a tratar de salirse de sus muros para poder empezar a mirar. Puede ser la empresa más pequeña del mundo, ¿sí? Puede ser, pero si esa empresa más pequeña del mundo empieza a identificar lo que le puede afectar y la manera en cómo se prepara para garantizar su continuidad, ¿sí? Eso va a ser algo muy importante. Y finalmente, hay un punto último que hacemos énfasis, es en la planificación de la recuperación, porque normalmente nadie planifica la recuperación. Todos estamos esperando que ocurra el evento para planificar, para decir, yo podía hacer algo, ¿sí? Entonces, digamos que estos 10 puntos, ¿sí? Sobre el cual se basa el protocolo, son los elementos que nosotros hemos intentado y que estamos proponiendo como una herramienta, como una hoja de ruta, ¿sí? Que le puede permitir, dependiendo de dónde esté la empresa, de cuál ha sido el comportamiento, actuar en consonancia, no solamente para responder, porque obviamente tenemos crisis y tenemos que responder ya, pero el hecho de tratar de responder hoy no nos puede cegar a que tenemos que pensar en el futuro, presente y futuro, porque si solamente nos sesgamos a que voy a resolver mi pedacito y entonces tengo que resolver ya porque es que resulta que tengo que comer, sí, tengo que comer, mientras hago eso que tengo que comer, bueno, que estoy haciendo además para que eso no me vuelva a pasar y cómo me proyecto, ¿sí? Es un poco lo que recoge el protocolo, es la intención, es el espíritu, es también la oportunidad de reflexionar y que cada uno que vea el protocolo diga, yo tengo una falencia. Por ejemplo, mi gran falencia es que realmente ese protocolo lo que me está haciendo ver es que mi modelo de negocio ya no funciona. Vaya, tome un modelo Canva de modelo de negocio y revise cuáles son sus canales de distribución, cuál es el segmento del mercado, cuáles son sus recursos. Ya no sirven, entonces reformúlelos, cámbielos, ¿sí? Y póngalo en práctica. Entonces, estamos colocando no solamente temas de bioseguridad, que es algo muy importante, y durante todo el protocolo está transversal y longitudinalmente el tema humano, porque es lo que hace funcionar, pero también nos preocupamos por las ventas, también nos preocupamos por la cadena de suministro, nos preocupamos por los derechos de las mujeres, por los derechos de los migrantes, o sea, con una visión humana que respeten, porque a veces se vulneran, porque estamos ahora en estos temas, se pueden vulnerar también los derechos humanos, por el mismo hecho de decir es que no le puedo dar empleo, es que sí. Entonces, entre todos podemos, yo pienso que desde esta mirada que es propositiva, miren, hay algo muy importante en este protocolo y por eso se llama de resiliencia y no de vulnerabilidad. La resiliencia es positiva. La resiliencia trabaja desde las capacidades, trabaja desde lo que tú puedes hacer y lo que tú puedes reconocer que el otro te pueda ayudar a hacer. Entonces, el lenguaje que intentamos manejar aquí en este protocolo es un lenguaje asertivo, un lenguaje propositivo para el cambio, ¿sí? Es una propuesta que ojalá la podamos usar todos para empezar a recuperarnos, reflexionar en cuáles son las debilidades. Mire, ninguna empresa aquí se salva solita. Aquí el eje del protocolo es la solidaridad.
Infortunadamente, nosotros en América Latina, en nuestros países occidentales, somos muy individualistas. Si no logramos generar la solidaridad, difícilmente vamos a poder lograr. Este protocolo no es para una empresa individual, es la empresa individual, pero mirando en su conjunto. Sí, es un poco la mirada también, porque la resiliencia empieza en lo individual y se fortalece en lo colectivo. En ese sentido, Henry, de todo lo que nos acabas de platicar, creo que es muy claro que más allá, o sea, que las herramientas existen, que el protocolo ayuda ya a cualquier empresa de cualquier tamaño a poder dar estos pasos, pero ahora cómo, bueno, también, pausa, perdón, nos saludan desde Rosario, Argentina, desde Honduras y desde Colombia. Igualmente, Luis Antonio en Facebook nos dice, dadas las condiciones actuales, ¿cuáles serían las cualidades promisorias para sostener una corporación de principios más humanos en las empresas? Y creo que sobre esta parte voy yo, y también si quieres abonar esta pregunta es, Sí. Lo que estás diciendo es que necesitamos voluntad en la parte de liderazgo. O sea, ahora bien, ¿cómo, perdón si me corto un poco, pero... No, tranquilo, ¿cómo, dale. ¿Cómo te imaginas o cómo motivar a estos líderes de estas empresas para poder sumarse a esto? Porque si existen las herramientas, si existen las formas del acompañamiento, la solidaridad, ahora es cómo vincular a estos líderes para que tengan esta visión de querer sumarse a tener esta visión más integral de resiliencia. Sí, bueno, es una pregunta muy buena porque, digamos, hay un instrumento que hoy podemos usar y que tenemos que potenciar y que precisamente es algo que está impulsando a RISE. Alianza del sector privado para hacer sociedades resilientes. Para mí es una gran oportunidad que tienen el sector privado, los emprendedores, para en el marco de esta alianza, que lo que busca es fortalecer la resiliencia de la sociedad. No se puede hablar de ciudades resilientes ni de territorios resilientes si las empresas no son resilientes, pero mucho menos si los emprendedores o sus gerentes no son resilientes. Entonces, aquí tenemos un espacio y es un poco lo que queremos trabajar con el protocolo. Hemos logrado en México, actualmente con la RISE, firmaron un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio, con Canaco, ¿sí? Y es importante decirlo, y con otras organizaciones que, digamos, le están apuntando a decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar el tema? Y el protocolo se convierte en esa hoja de ruta que me está identificando, bueno, están las herramientas, no hay que inventársela, yo digo, no hay que inventarse la rueda, están los talentos humanos, está la gente que piensa en el mundo, y en México hay mucha gente que puede ayudar conjuntamente a tratar de solucionar colectivamente el tema. Entonces, Arise, lo que pienso yo es que puede ofrecer esos espacios y es lo que queremos con este protocolo, porque después de este protocolo lo que viene es, vamos a ofertar cursos específicos para trabajar con estudios de caso específicamente, procesos de formación en estos ámbitos, ¿sí? de entender el protocolo en planes de gestión del riesgo de desastre, pero también el protocolo me está diciendo ya dónde es que tengo la falencia. Entonces, si yo digo, es que de las 700,000 empresas, el 80% tiene un plan de negocio, o el 70%, entonces yo digo, hay que revisar el plan de negocio. Entonces vamos a trabajar con la gente dura que sabe revisar planes de negocio, y entonces vamos a hacer cursos o vamos a orientar un proceso para enseñarle a la gente a revisar sus planes de negocio. Algo tan sencillo como eso. Si ustedes ven, los que me estén escuchando, muchos de ustedes muy probablemente tienen un plan de negocio cuando formaron su empresa, otros tal vez no. Normalmente nadie hace un plan de negocio, o muy poco hacemos plan de negocio. Y una estructura Canva tiene 9 pasos. Es tan sencillo como tomarle el Canva y decir cuál es mi segmento de mercado, cuál es mi canal de distribución, cuáles son mis recursos, ¿sí? Y para eso muy probablemente vamos a necesitar los expertos, las personas que saben y que entienden los mercados, que entienden todo este tema de la digitalización, que entienden todos los mercados digitales, por ejemplo, que hay una oportunidad importante para hacer redundancia. Pero eso obliga obviamente primero a poder identificar dónde están esas deficiencias. El protocolo, digamos, lo que plantea es eso. Y segundo, a través de Arise, que es la invitación que también hacemos a que se sumen a Arise, que ayudemos a construir y a fortalecer a Arise desde cada uno de nuestros sectores, que aportemos desde lo que sabemos, porque Arise tiene varios componentes, desde el punto de vista de legislación, desde el punto de vista de conocimiento, bueno, tiene varios componentes, y desde ahí, ¿por qué no? En un diálogo entre todos, solidariamente, desde la individualidad que cada uno tenga, aportar a la solución de un problema
digamos, individual, pero también a nivel colectivo. Entonces, yo pienso que Arise es la mejor plataforma y la invitación que hacemos es a eso. Y yo creo que este protocolo lo que va a dar va a dar mucho de qué hablar, porque son 10 aspectos y cada aspecto es una dimensión que lo que busca es fortalecer la resiliencia real de los negocios. Esta pandemia nos ha demostrado que estamos viviendo en una burbuja, que estamos viviendo en el país en un país y en un territorio, ¿sí? O en el país de Alicia, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando, yo siempre lo digo, ¿cómo es posible que en un mes ya estemos quebrados? Que nuestra economía ya esté a tope, están quebradas, o sea, no puede ser, eso no puede volver a pasar. Entonces, hay un tema de voluntades humanas, todo parte de la voluntad humana, ¿sí? Y si tenemos voluntades humanas, si involucramos a todas las personas que tienen capacidad de toma de decisiones, si los convencemos a ellos y si empezamos a construir colectivamente, yo pienso que vamos a lograr no solamente superar esta crisis, porque este protocolo no solamente es para superar esta crisis, es para prepararnos para las siguientes que vienen. Y por eso Arise, Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, es una oportunidad de la alianza para escuchar a todos, para construir conjuntamente. Muchísimas gracias, Henry. La verdad, muy, muy claro. Todo, pasaste por los 10 pasos de una forma muy, muy fluida, muy dinámica también, muy entendible para todos los que estábamos escuchándolo. Pero a mí me fíjate, algo que hemos tratado de tocar en todos también, todos Sí. los webinars, y no me gustaría dejar este a un lado. En el punto 7, donde hablábamos de la responsabilidad social, también hablabas sobre el papel de la mujer. ¿Qué onda? Sí. Ahí históricamente sabemos que hay un tema de que la mujer es un poquillo más resiliente que el hombre, por muchos factores. ¿Cómo visualizas en esta crisis el rol de la mujer? Bueno, yo pienso que el rol de la mujer es fundamental aquí porque, digamos que históricamente, y la mujer ha sido, yo digo que gran responsable de la construcción de la cultura de los humanos, y también lo estamos viendo ahora, que es lo más interesante y lo más bonito, porque vemos hoy, por ejemplo, cómo estos temas de la resiliencia empresarial, y para poner un ejemplo ya muy concreto, real, que existe, para ver cómo es esto, por ejemplo, tenemos una copresidenta, Marta Herrera, mexicana, liderando este tema, y una copresidenta que es japonesa, que es Mami Mitsutori de Naciones Unidas, y tenemos una directora de Arise, que es mexicana también, y tenemos a ti, por ejemplo, trabajando desde Estados Unidos, y tenemos a muchas amigas, muchas colegas mujeres, que están dando lo mejor de sí, ¿sí? Porque yo pienso que dentro de la mujer hay algo que de pronto los hombres no tenemos, que es esa calidez humana, esa sensibilidad. Y yo pienso y esa sensibilidad, ¿sí? Pero además también la capacidad de tomar decisiones y cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas, ¿sí? Entonces yo valoro mucho eso y yo pienso que gran parte de la solución de esta problemática va a estar en poder empoderar a esa mujer y más ahora a las mujeres trabajadoras, aquellas mujeres que son cabezas de familia, cabezas de hogar, a las cuales hay que respaldar. Los empleadores tienen que respaldar a las mujeres porque son las que finalmente llevan a esta sociedad, a sus hijos, a ser profesionales, a orientarlos, ¿sí? Por ese rol que han tenido. Y hoy con ese rol también de la mujer liderando grandes cargos, pienso que puede haber un cambio mucho más por esa sensibilidad que tiene de las situaciones que están pasando. Entonces, en este punto 7, nosotros intentamos valorar el rol de la mujer en sus liderazgos, pero también proteger sus derechos, ¿sí? Sus derechos, porque muchas veces nuestros países son muy machistas y eso genera, digamos que estemos teniendo una gran oportunidad de poder, además de proteger los derechos, aprovechar la gran capacidad que tienen las mujeres para tomar decisiones y para ayudarnos a resolver estas problemáticas tan graves como las que nos está pasando el día de hoy. Muchísimas gracias, Henry. Mira, te comparto un poquito de las preguntas que nos siguen haciendo en Facebook. Bueno, hay una reflexión básicamente, una figura de impulso de inteligencia en contexto, de comunicación compartida para la sustentabilidad que fortalezca la integridad empresarial. Pareciera, es que es curioso, cuando escuchamos el protocolo pareciera que son cosas
que deberían de ser parte de una empresa, pero pareciera que en algún momento nos olvidamos, ¿no? Nos preocupamos por crecer, nos preocupamos por el bienestar económico, nos preocupamos por diferentes razones, pero hoy pareciera que habláramos de una empresa integral. Retomando el comentario que dice Luis Antonio, el protocolo describe una empresa que se preocupa por todo Sí, y que está atenta y que está constantemente revisando qué ha pasado en su vida como empresa y planeando para dónde sus siguientes pasos, ¿no? Es previsora, es ajá. guarda dinero, guarda recursos, está alerta, pero pareciera que debería haber sido lo normal, ¿no? Pero parece que Sí. se nos olvidó. Sí, normalmente, pues como el riesgo no lo hacemos parte de la cotidianidad y normalmente el riesgo siempre ha estado visto desde la percepción de todos, se ve como protección civil simplemente o como atención de emergencias o como un problema de otros y no lo incorporamos dentro de nuestra vida cotidiana, pues lo vemos como muy alejado. Pero lo que estamos planteando aquí no es nada más que hacer de la empresa, ¿sí? Un espacio de, digamos, de convivencia, un espacio para generar ingresos, un espacio para generar desarrollo, un espacio para proteger también, ¿sí? Proteger al trabajador, proteger la familia. No estamos hablando de cosas, digamos, extraordinarias. Estamos hablando del deber ser y de lo que nosotros debemos recomponer como sociedad y de lo que finalmente deberíamos establecer precisamente para mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza, porque muchos de los problemas que tenemos actualmente está en eso. Resolver los conflictos humanos nos va a permitir luego resolver esos conflictos con la naturaleza y todo eso finalmente está involucrado dentro del quehacer empresarial. Y algo muy importante que en el año 2013 las Naciones Unidas plantearon, y yo siempre lo tomo aquí, es que hay que pasar del riesgo compartido, o sea, todos compartimos el riesgo, todo lo construimos, por acción o por omisión, ninguno de nosotros es salva, ninguno. Por acción o por omisión el riesgo se construye socialmente. Entonces Naciones Unidas dicen, realmente una empresa va a ser competitiva a futuro y va a ser resiliente en la medida en que pase del riesgo compartido a un valor compartido. ¿Sí? Y ese valor compartido es cuánto pone usted, cuánto pongo yo, ¿sí? Y ese valor compartido implica también el respeto del otro, el respeto por el ambiente, el respeto por si seguimos contaminando o no las aguas, contaminamos con nuestras emisiones, si contaminamos con nuestros productos, ¿sí? Si afectamos al vecino. Eso implica también hacer digamos, una reflexión interna como humanos y también como organizaciones. Entonces, la invitación es esa. El protocolo tiene que volverse parte de la cotidianidad, ¿sí? Están las herramientas, está la inteligencia de los seres humanos, de todos ustedes que nos están escuchando, para poder hacer, esto es una hoja de ruta que nos permite orientar el proceso en 10 aspectos sencillos. Puedes haberse escrito otros 10, otros 20, pero estos 10 consideramos que son como los mínimos en los cuales una empresa debe empezar a trabajar, debe empezar a discutir, debe empezar a reflexionar con su grupo o sector, debe empezar a reflexionar con sus empleados, ¿sí? No como algo ideal, no, es como algo normal, tiene que volverse normal, no es una cosa extraordinaria, no es una cosa esotérica, sino que es algo que realmente es posible y lo que está ahí es posible hacerlo. El que me digan a mí que yo tengo que tener tengo que hacer una alfabetización financiera porque yo no sé manejar los recursos de mi empresa, porque me digan a mí que tengo que ser transparente con los recursos cuando hago contrataciones. Esa es una cosa que hay que resolver y si nosotros nos ordenamos por ese lado, muy probablemente vamos a resolver la crisis que tenemos actualmente, pero mejor que eso, vamos a proyectarnos para que si esas crisis vuelven a ser, no tengamos que cerrar en uno ni en dos, sino que tengamos más amplitud, seamos redundantes y podamos soportar crisis con mayor fuerza y salir fortalecidos de esta, porque lo que finalmente queremos es no volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Tenemos que superar la normalidad, tenemos que construir una nueva realidad y esta plataforma que ustedes ven el protocolo tienen un modelo de cómo llevar a esa nueva realidad y esa nueva realidad no la va a construir otro, la va a construir cada uno de nosotros acá. Henry, pues ya para terminar, porque el tiempo se fue volando, pero hay una pregunta muy interesante, quizá de uno de los sectores que también, volviendo a este replanteamiento de qué debería ser lo normal,
Y si hablamos de una empresa sana, una empresa integral, hablamos de personas sanas e integrales. Alguien nos pregunta sobre las empresas del arte. Sí. ¿Qué onda? Parece que es el sector que está más detenido, menos priorizado en estos momentos, pero es el de que nos ha llevado a ser personas quizá más integrales a lo largo de la historia. Sí. ¿Cómo ves el sector del arte en estos momentos? Bueno, he visto buenas experiencias del sector del arte, cómo se ha recuperado, y hay protocolos del sector del arte, específicamente más, bueno, todo esto inició por, digamos, antes que llegara a nuestra América, en Europa, ¿no? Entonces he visto cómo en la investigación que nosotros precisamente hicimos para poder llevar el protocolo de mejores prácticas, encontramos experiencias interesantes sobre el arte y cómo finalmente el arte, que es la base, digamos, de nuestra cultura y que puede ser una oportunidad para ayudar a cambiar nuestra cultura o por lo menos a promover buenos hábitos, porque lo que está pasando aquí es que tenemos que cambiar los hábitos de consumo, los hábitos de cómo pensamos, los hábitos de cómo nos relacionamos, ¿sí? Y claro, el sector del arte ha sido uno de los más afectados, pero hemos encontrado experiencias de cómo desde estas nuevas tecnologías, desde la nueva tecnología, porque el ser humano siempre va a estar buscando ese espacio. Yo digo que el arte también es un espacio de encuentro espiritual, ¿sí? Y entonces hay que aprovechar la oportunidad de lo que hoy nos ofrece la tecnología, y lo están haciendo muchas organizaciones ya, muchas empresas, están innovando, ¿sí? Y están recuperándose de manera interesante, haciendo uso de las tecnologías. O sea, la barrera del arte pasó de ser, digo yo, un espacio muy cerrado a convertirse en un espacio más global, haciendo uso de estas tecnologías. Conozco muchas experiencias de cómo, usando la tecnología, muchas personas que sus negocios cerraron, ¿sí? Fueron innovadores, creativos, y ahora están cotizando y generando cientos de dólares todos los días porque están haciendo un buen uso de la tecnología y porque están sabiéndole llegar y sabiendo comunicar algo que de pronto en estos momentos no podemos hacerlo de manera personal, porque también nos estamos cuidando, pero pienso que a través de toda esta tecnología, de estos nuevos repertorios tecnológicos, también no solamente el arte, sino todas las empresas. Por eso dentro del protocolo hablamos que hoy es necesario, como un elemento de redundancia, o sea, de un plan B a un plan C a un plan D, tener la digitalización. Volvernos más digitales es una oportunidad de negocio. No hay otra en este momento. Es una oportunidad de negocio, y pienso que hoy nos estamos conectando mucho más fácil. Estos webinars hace un año eran imposibles, y tener conectados a muchas personas eran imposibles. Hoy se hace posible, y por aquí también se pueden hacer negocios. Pues muchísimas gracias, Henry. Yo me quedo con tu pasión sobre el tema de resiliencia. Yo creo que así como nos la transmitiste a distancia, muchísima gente que la está viendo y que posiblemente la vea después, no en este momento, podrá conectar contigo, accesar al protocolo, revisarlo, usarlo, aplicarlo y tener un beneficio, yo creo que seguramente en sus empresas. Y también, Patricia, discúlpame, sí. Aprovechando eso que estás diciendo, interesante, si lo aplican, nos gustaría que nos compartieran la experiencia, ¿sí? Ojalá que dentro de unos años o dentro de unos meses nos digan, yo apliqué el protocolo y esta fue mi experiencia positiva, para que veamos que esto sí es real posible. Perfecto, Henry. Daniel, ¿te gustaría comentar algo con Henry antes de que le pida a él que cierre? Sí. Bueno, en realidad, pues nada más que agradecer. En realidad creo que yo, igual que tú, Pati, me quedo con todo el tema de la pasión sobre el tema. Y sobre todo, bueno, yo lo conocí en algún taller y demás, pero la forma de ver la resiliencia cuando lo vemos desde lo humano y desde entender como las empresas, como las platica Henry, creo que para mí es como lo más interesante, ¿no? Porque suena muy elevado a veces como entender esta parte de resiliencia. Yo literal me pongo hace un año, no entendía mucho de esto, pero cuando se entienden como organismos, organizaciones que tienen que salir adelante con su propia comunidad y con los suyos, pues es bien distinto. Entonces, pues nada, agradecerte, Henry, porque creo que nos das una refrescada pues de todo, ¿no? O sea, de entender que la producción, el consumo, las empresas, los negocios son parte de un ecosistema muy humano y al que le tenemos que prestar atención. Así que Sí, muchas ese es un gracias. elemento, no, con todo gusto, un elemento clave de lo que estás diciendo,
aquí hay que aplicar 3 aspectos. Primer aspecto, fortalecer el ser. Primero, antes de aplicar el protocolo, revise usted como persona, como emprendedor, cómo está usted de resiliencia. ¿Cuál es su resiliencia humana? ¿Sí? Fortalecer el conocer, que es a través de lo que usted sabe, de su experiencia propia y lo que este protocolo le está diciendo. Y todo esto, si usted está fortalecido en su ser y está fortalecido en su conocer, le va a ser más fácil hacer. O sea, reconvertir su negocio. ¿Sí? Puede ser de que reconvertirlo sea volver a hacer otro negocio. ¿Quién dijo que era malo? De pronto lo que está pasando con esto es que tenemos que reconvertirnos. A veces las cosas suceden y no son malas del todo. Hay que aprovechar y ver realmente cuáles son nuestras capacidades. ¿Sí? Yo los quisiera invitar a todos ustedes a que puedan, si quieren aprender más de resiliencia, está disponible en Amazon. Busquen resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, de manera gratuita, por 5 días, a partir de hoy hasta el lunes, pueden bajar el libro Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI, que escribimos con mi colega Amparo Velázquez. Los que quieran saber un poco más del tema de resiliencia, para que cuando ojalá lean el protocolo, lo puedan disfrutar mucho más, ¿sí? Y que lo podamos aplicar de manera mucho más, más consciente, porque en el libro está enfocado precisamente esa parte humana, ¿sí? Podemos tener toda la tecnología del mundo, los protocolos, los mejores protocolos, pero si en lo humano nosotros no estamos realmente convencidos, difícilmente vamos a poder recuperarnos y ser resilientes como sector empresarial. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a poner tu regalo, lo vamos a poner en las redes sociales de Arise. Para despedirnos, bueno, te doy las gracias y recordarles a todos que tanto esta grabación como las que vienen y las que han estado están en las redes sociales de Arise. Y bueno, pues se quedan, bueno, voy a compartir las redes e invitarlos a que se afilien a Arise. Y por otro lado, también que nos sigas en las redes sociales para seguir en contacto como hoy que tuvimos a Henry como experto en resiliencia y para venirnos a hablar del protocolo, pues las próximas que tengamos también puedan platicar y escuchar otros puntos de vista sobre la resiliencia y sobre cómo salir avantes ante el COVID. Y de nuevo, muchísimas gracias, Henry. Y bueno, voy a poner las redes sociales ya nada más para despedirnos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Lucy. Y de nuevo, muchas gracias también al Centro CEMEXTEC, al TEC de Monterrey y obviamente a Raíz México. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, gracias a todos.